Bienvenidos una vez más a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Bueno, en la mesa de trabajo en el día de hoy, a nuestros queridos compañeros de Asocomunicadores de Colombia, Guillermo Molina y César Campo, y detrás de cámara a Rogelio Cortés, quien es el productor de este programa. Bueno, bienvenido compañero Guillermo Molina. Bueno, saludes a todos los teleaudientes que nos están oyendo y presenciando en este debate importante de opinión pública. Bueno, César Campo, bienvenidos. Gracias Carlos, saludo especial a los televidentes que a esta hora nos acompañan en este programa de Asocomunicadores de Colombia, Opinión Pública. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos los colombianos y a todos los que competen con lo que es la problemática, la violencia, la restitución de tierras. Ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero que brevemente nuestro compañero Guillermo Molina, quien hace parte del equipo y tiene una página que se llama Emancipación Obrera, cuéntenos de qué trata esa página, contémosle a todos los cibernautas, internautas y televidentes de nuestro canal. Bueno, Emancipación Obrera es una página, es un medio alternativo de noticias, opinión, ciencia y cultura popular para tratar de precisamente desbloquear la información que los medios oficiales pues tienen en Colombia. Entonces surgió desde hace cerca de 7 años y consecutivamente llevamos 485, completamos ediciones en el día de hoy. Y pues se envía a cerca de 3.200 mensajes a correos. Además de tener una audiencia de más de 600.000 personas que lo están leyendo alguna de sus páginas. Bueno, bien. César Campos tiene también un medio virtual que llama CMC Virtual. César, cuéntenos de qué trata ese trabajo que está haciendo usted ahí virtualmente. CMC Virtual es el Centro de Medios y Comunicaciones Virtual que transmite desde Ibagué con una emisora virtual y hemos venido incursionando en la radio virtual. En este momento tenemos una página cmcvirtual.tk y desde ahí pasamos música y alguna información para la audiencia que nos acompaña en algunos momentos en la página. Bueno, gracias. Bueno, de mi parte, Carlos Pavón, yo tengo también virtualmente mi canal que llama Pavón Roca TV. Ahí también pueden sintonizar o ver este programa por YouTube. Y lógicamente todo lo manejamos a través de internet, y también va este programa para Alfavisión, donde hace parte del equipo Roger Cortés, así que recordamos, ahí van a estar los links de este gran programa que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Bueno, entramos en tema ahora sí, que tiene que ver con la restitución de tierras, que el día de hoy ya prácticamente a junio de este año, ya cumplimos 4 años a través de la ley 1448 del 2011, que es la cual que se estableció para llevar a cabo todo lo que es el proceso de restituirle las tierras a aquellas personas que han sido desplazadas por la violencia, que han incurrido en casos de por la FARC y por los paramilitares. Entonces, así que entremos en este tema, mi querido amigo César y Guillermo. Vamos a hacer un preámbulo cortico. Hay 10 departamentos que son los que más sobresalen, que han tenido, digamos, esa problemática, y los voy a mencionar. Entre ellos está Antioquia, Putumayo, Cesar, Tolima, Meta, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Caquetá. Son los que más, digamos, personas tienen en ese departamento que están en esta problemática de restitución de tierras. Las cifras de la unidad de restitución de tierras, voy a hacer un preámbulo también como para marcar este tema en el día de hoy, identificar cuáles son, digamos, las cifras que llevan actualmente en este año. Dice 840.600 hectáreas estudiadas, 452.500 pasaron a los jueces especializados en restitución y 388.100 no clasificaron. Estos datos están a junio del 2015. Los jueces han devuelto más de 100.000 hectáreas de tierra que benefician a 15.000 víctimas del conflicto. La URT ha puesto en manos de los jueces la restitución más de 400.000 hectáreas de tierra. La URT interviene en 940 municipios
de 17 departamentos. El 99% de las sentencias contempladas beneficios especiales para las mujeres y por primera vez en la historia Colombia cuenta con una base de datos de previos despojados. Bien, así que mis queridos compañeros, que hacen parte de esta mesa de trabajo que llevamos el día de hoy, bajo estas cifras, bajo este dato histórico, cuéntenos, Guillermo, ¿hay algo que pueda agregar sobre estas cifras? Sí, en Colombia, de acuerdo a las mismas estimaciones oficiales de los organismos oficiales del Ministerio de Agricultura, de la Unidad de Restitución de Tierras, son cerca de 6.5 millones de hectáreas que han sido despojadas a nuestros campesinos y que pues tiene el objeto precisamente esta ley de pretender restituirlas. En este momento, a agosto, son 360.000 reclamantes los estimados o solicitudes de los campesinos en todo el país. Hasta ahora van 1.200 sentencias y el gobierno pues plantea el doble de lo que en la práctica ha venido restituyendo. Por ejemplo, se calcula que son apenas 200.000 hectáreas de esos 6.5 millones de hectáreas restituidas. Entonces, pues hay críticas indudablemente de sectores muy comprometidos con que se haga justicia a los sectores del campo. Además, a este 30 de agosto iban más de 70 líderes de restitución de tierras asesinados, que es una cifra supremamente grande, sin contar otra serie de asesinatos y de mayores desplazamientos que en días anteriores los medios de comunicación estaban planteando que habían cerca de más de 10.000 hectáreas de nuevos campesinos desplazados. O sea que por un lado se está haciendo esfuerzos por restituir, pero como no se controlan las bandas criminales, pues existe indudablemente unos ejércitos que están impidiendo la restitución de las tierras. ¿Cuáles son esos? Pues son los famosos urabeños, ¿cierto? Son los famosos, las águilas negras, los paisas, los rastrojos, es decir, una cantidad de grupos armados ilegales, generalmente que atienden el poder económico de los señores latifundistas en Colombia. Y precisamente por eso es que la restitución de tierras hoy, según el balance y estimaciones de líderes muy importantes de los campesinos, pues manifiestan realmente que apenas se lleva el 0,34% de esas 6.500.000 hectáreas que faltan por restituir. Bueno, César, bien, bajo estas estadísticas que leí ahorita y las que acaba de complementar Guillermo, ¿quiere agregar algo sobre ese tema que nos haga falta en esta información que tenemos aquí? No, pues Carlos, que lo que pretende la ley al fin de cuentas no se ha llevado de la forma como se plantea, porque es que son documentos y es una ley que se ha ido desarrollando desde la parte de los escritorios, de los académicos, y hay muchos factores que inciden, por ejemplo, en las personas que hacen el reclamo sobre esos terrenos, algunos que tienen legalmente constituido su propiedad y otros que no la tienen. Entonces habría que mirar esa cifra, y frente a eso hay que decir que solamente el 5.5% de la población que ha sido desplazada es aquella que pretende regresar nuevamente a las propiedades porque tiene los documentos legales. El resto no quiere volver por la sencilla razón que no tiene un documento que acredite su pertenencia. Entonces, por esa razón algunos están quedando en las ciudades y eso también está causando otro problema social diferente. Bueno, yo quiero agregar algo que mencionó Guillermo acerca de los responsables del despojo y abandono. Yo tengo una cifra acá que lógicamente, de acuerdo a la información que dan los medios de comunicación importante de prensa, a junio del 2015 dice que el lento avance de restitución de tierras, hallazgos de la Fundación Forjando Futuro respecto a las primeras 1.000 sentencias de la restitución de tierras en el país.
los responsables de despojo y abandono, vemos que están los paramilitares, los enfrentamientos, la guerrilla, los grupos no determinados, las BACRIM y el ejército. Y una de las más altas es con los paramilitares. Los paramilitares han despojado o son responsables del 81% de esas cifras que se manejan según las 1000 sentencias, y el 41% en abandono. Es la más alta que hay. Luego le siguen lo que son los enfrentamientos y luego las guerrillas. De acuerdo a estas estadísticas, Guillermo, vemos que los paramilitares son los que más han desplazado a los campesinos, a las personas dueñas de esa tierra en esa fecha actualmente, ¿cierto? Sí, realmente los grupos paramilitares, denominados paramilitares, pues han sido el vehículo por excelencia para la concentración de tierras de los latifundistas en Colombia. En Colombia hay una profunda inequidad en el campo, precisamente generado por eso. Y el trabajo, digamos, sucio lo realizan ejércitos de esa naturaleza. ¿Y cómo le parecen, estimados teleaudientes y estimados amigos, que solamente están siendo reclamadas en este momento a través de 1.500 demandas 2.423.655 hectáreas? Y de esas, el gobierno ha destinado 39 jueces y 15 magistrados. De esas sentencias que han dado, realmente se han entregado algunas tierras nuevamente a sus dueños y han sido algunos de ellos nuevamente afectados por nuevos desplazamientos, dado que el gobierno no controla precisamente esas zonas. Y hay otro problema aún más grave, que la ley de restitución de tierras tiene una política que depende del concepto de seguridad que las Fuerzas Armadas dan para poder restituir un determinado predio. Y los reclamantes y los campesinos se quejan precisamente porque el ejército, si no ve condiciones de seguridad, pues no dan el aval para la restitución. Y entonces eso obstaculiza, genera mayor tiempo para poderle restituir a la gente. En este momento llevamos más de 4 años. El gobierno ha calculado que en cerca de 10 años se va a poder resolver esa situación. Pero la verdad, según el líder de la Forjando Futuros, de la ONG, Forjando eso, de la formación, Forjando Futuros, Gerardo Vega, realmente considera de que la situación no se va a alcanzar ni siquiera en esos 10 años a poder restituir, porque el problema consiste en que los mismos terratenientes siguen utilizando a los paramilitares para seguir desplazando, seguir asesinando líderes y seguir impidiendo precisamente esa justicia que se pretendió realizar a través de esa ley de restitución de tierras. Bueno, cerremos y argumentemos de lo que hemos dicho desde el inicio con estas estadísticas y lo que han comentado ustedes, César. Vamos a hablar de 3 puntos importantes y uno del encabezamiento, digámosle a los televidentes, a nuestros cibernautas, internautas, ¿qué es la ley de restitución de tierra? Porque hay gente que pensará, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y quién la creó? ¿Y cómo se hizo? ¿Y cuándo se hizo en esa restitución de tierras? Bueno, la ley 1448 del 2011 pues es una ley del Estado que pretende restituir derechos a aquellos seres humanos o población colombiana que ha sufrido violación de los derechos humanos, pero también dentro de la ley transicional pretende castigar a aquellos que cometieron algunos desmanes, juzgándolos y digamos decomisándole o expropiándole tierra que tienen y devolviéndoselo a aquellos pobladores que han sido desplazados, que han sido expulsados de su tierra, para devolverle ese terreno y que puedan empezar a trabajar de allí. Pero como decía anteriormente, pues no es mucha la gente que con esa ley haya regresado al campo, porque muchos de ellos
solamente eran ocupantes sin unos documentos legalizados. Entonces, en esa parte la ley de restitución de tierras ha tenido muchas fallas. Más adelante vamos a ver qué comentarios hacemos sobre esos aspectos fundamentales de la ley de restitución de tierras, que es el tema que nos ocupa hoy. Bueno, Guillermo, ¿por qué se originó esa restitución de tierras? Pues es que la tragedia humanitaria que viven los campesinos en Colombia ha sido histórica. Desde la época de la violencia, solamente para colocar un solo ejemplo, Manuel Marulanda Vélez, uno de los afectados, tomó las armas y decidió tratar de hacer justicia por su lado y fue el líder precisamente del surgimiento de las FARC. En Colombia lo que ha habido es que en el gobierno han estado los sectores latifundistas y bajo el instrumento del Estado lo han utilizado para legalizar despojo, para legalizar violencia contra sectores campesinos, porque indudablemente ustedes saben que la concentración de tierras no se ha hecho de una manera noble y loable, sino ha sido siempre a través del despojo y de la violencia. ¿Por qué ha sido, Guillermo, absurda e infructuosa la restitución de tierras en este momento actual? Pues no ha sido absurda, lo que ha sido es demasiadamente lenta y lo que ha sido es que el Estado no ha resuelto el problema de generar una ley que permita que los campesinos que no tienen tierra, ya sea porque han sido desalojados, puedan acceder a ella y porque el gobierno tampoco ha desmontado los grupos paramilitares, porque dentro del mismo gobierno hay sectores que han venido beneficiándose precisamente de ese despojo, porque pues son grandes latifundistas. Nosotros tenemos ejemplos muy conocidos en el Tolima, en Córdoba, en Antioquia, en los llanos orientales, de gente que ha de la noche a la mañana tenido grandísimas hectáreas debido precisamente al desalojo violento de los campesinos. Claro, y Guillermo y Carlos, y de esa cantidad de solicitudes que han hecho, solamente un 2% ha sido resuelta a favor de los propietarios de esa tierra que fueron desalojados. El resto está en veremos, el resto está todavía en discusión, y el resto, como decía usted, de campesinos que han sido desalojados de esas tierras, pues no han llegado a poseer nuevamente unos terrenos que eran propiedad de ellos. Y como decía anteriormente, ese 2% es de las personas que tienen documentos legales para reclamar sus tierras, pero el resto de gente no le han hecho esa restitución de tierras, sin contar con los que no tienen la propiedad, que sería muchísimo más, ¿no? Pero entonces ahí se ve claramente lo que usted afirmaba, Guillermo, que a pesar de que no ha sido un fracaso total, no ha venido avanzando en la forma como debería haberlo hecho. Está avanzando de una forma paquidérmica, muy lentamente, y es porque hay muchísimos parapetos en cuanto a la justicia, y porque hay unos intereses que luego, cuando estemos hablando de la microfocalización, nos vamos a dar cuenta que también están los intereses de la famosa locomotora minera, que eso también ha estancado por parte de los jueces la restitución de tierras a aquellos personajes que de una u otra forma tienen propiedad en esos sectores. Y no solamente la locomotora minera, sino también empresarios. Yo leía también las empresas como Argos, que en un momento determinado ellos visualizaron, digamos que tenían proyectado invertir dinero para hacer unas reforestaciones y vieron la oportunidad en un sector como el caso de Baja María, donde hubo muchas tierras que se compraron por medio de otro intermediario, y lógicamente ellos accedieron a esa tierra, más de 2.000 hectáreas, que fueron la propiedad, digamos, de una forma por intermediario, y vemos que ahí también los empresarios han tenido sus intereses. Bueno, como estamos ya en este tema de lo que es el balance de esta política de restitución de tierras, prácticamente el balance no ha sido tan claro, y en el 2014 que hizo ese balance dice que fue un balance claro oscuro. ¿Por qué sigue siendo ese balance claro oscuro? Porque en este momento podemos decirlo que todavía sigue siendo claro oscuro, Guillermo. Sigue siendo claroscuro por las razones ya estipuladas. Primero, porque no avanza a un ritmo que debería de avanzar.
Segundo, porque la política del Estado no ha sido la de proteger realmente a los sectores desplazados por la violencia, y los mismos actores armados de desalojo, de violencia contra los sectores del campo, pues siguen existiendo. Y el gobierno se ha preocupado más por facilitarle a las empresas multinacionales de la tierra y a los mismos latifundistas el favorecimiento de esas tierras. Fíjense que tuvimos ministros como el señor Arias, que tuvo implicado precisamente en darle tierra a los que no tenían derecho, pero que tenían por su clientelismo algún favorecimiento. Usted habla de Luis Felipe Arias. Luis Felipe Arias, sí, concretamente. Sí, que ha... Y no solamente, digamos que él se benefició, sino que durante el desarrollo del periodo como ministro, también, digamos que sorteó, regaló, destinó tierras a personas que tenían ingresos altos, con el sofisma de distracción de que ellos iban a empezar a jalonar el proceso agrícola en Colombia, y le llegaron tierras a personas que tenían gran cantidad de dinero, dejando a los pobres sin la posibilidad de acceder a esos terrenos que en un momento determinado podían haber desarrollado un mejor proceso en el aspecto agrícola en Colombia. Bueno, Guillermo, ¿ha habido novedad en el campo agrícola para esas personas que han sido desplazadas? ¿Han vuelto al campo o qué ha pasado? Porque se dice que esas personas las han invitado para que vuelvan, pero se han quedado en la ciudad. Es que el temor existe, y mientras existan los grupos que están organizados precisamente para impedir que regresen a sus tierras, pues ellos prefieren vivir y no ir a morir. Realmente usted ya conoció la cifra de más de 70 líderes asesinados, y de algunos que ya han regresado y que están siendo nuevamente desplazados por que los están boleteando, les están impidiendo poder desarrollar. Existen sí algunos grupos, un pequeño grupo de campesinos que están ya afincados en zonas muy específicas de lo que ya con anterioridad nuestro colega César Campos manifestó, de las microzonas muy ubicadas que no tienen interés los grupos económicos y que no representan mayor dificultad para ellos. En esas pequeñas zonas pues están esos campesinos, pero aquellas zonas mineras y aquellas zonas con un potencial productivo para empresas multinacionales, pues el gobierno prefiere entregárselas a esas empresas. Y es ahí precisamente una de las denuncias que ha hecho el senador Robledo permanentemente frente a la política del gobierno Santos. Y en eso pues tiene total razón. Bueno, Guillermo, yo tengo aquí ya unas cifras que las vamos a continuar ahorita en la segunda parte de nuestro programa de opinión pública. Vamos a hacer aquí un corte y continuamos en breves segundos acerca de este tema. Vamos a hablar sobre la extensión de predios despojados y abandonados con cifras, y bajo eso vamos a hablar qué pasa y qué va a pasar con esos predios despojados. Así que regresamos en breves segundos. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara.
A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3, porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, continuamos con opinión pública y con el tema de primera parte de restitución de tierras. Aquí tengo unas cifras, mis queridos compañeros, hasta junio del 2015, y vale la pena mencionarlos porque son estadísticas en las cuales nos basamos nosotros para dar nuestra opinión. Dice que el 98% de los reclamantes de tierra son verdaderas víctimas y el 96% de los fallos judiciales han sido en favor de las víctimas. La extensión de los predios despojados y abandonados están en este porcentaje. Dice que entre 10 y 50 hectáreas el 19%, entre 1 y 10 hectáreas el 56%, entre 50 y 500 hectáreas el 3%, superior a 500 hectáreas un 1% e inferior a 1 hectárea el 21%. Quiere decir que el más alto porcentaje está entre 1 y 10 hectáreas. Y nos dice también acá que el total de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución de tierra entre 10 personas, el 50% se opone a los procesos judiciales de restitución de tierras. La estimación del valor comercial de predios restituidos, que es lo más sobresaliente de esta información, dice que lo invertido cuesta 3 veces más de lo restituido y 263.304 millones de pesos es lo que vale actualmente esa restitución de tierras. O sea que, explíquenos, Guillermo, bajo esto, digamos estas cifras, ¿por qué ha costado más el programa de restitución de tierras? Porque detrás de la restitución de tierras está también una política de favorecer a sectores que intermedian precisamente y negocian con las tierras. Entonces el gobierno invierte más, favorece a esos sectores y realmente la política de restitución de tierras ha sido más bombo y platillo para tratar de mostrarle al mundo que en Colombia se está haciendo un programa para hacer que los campesinos desplazados por la violencia regresen nuevamente del campo, pero la verdad es que el porcentaje es mínimo y las causales que generan el desplazamiento siguen existiendo. Y con el proceso de paz, pues no se va a resolver totalmente el problema, dado que quienes están causando el mayor desplazamiento, ya lo dijimos acá, supera el 85% son las autodefensas y los sectores paramilitares que están agrupados en muchos nombres y que todavía persisten en sus actividades criminales. ¿Ves, César? ¿Va a agregar algo? No, pues Guillermo ha dejado claro que hay unos intereses de fondo, y es que la inversión que usted mencionaba de 837 mil millones que ha invertido el Estado, cuando lo que debería pagar son unos 263 millones y piquito, 263, 304 millones, sí. Ha multiplicado el valor de las tierras, como decía Guillermo, porque hay unos intereses detrás de la posesión de esas tierras, porque se manejan de pronto algunas componendas donde van a sacar partido algunos miembros del gobierno
que están en esa negociación, pero sabemos todos que ese dinero sale del Estado y el Estado lo sostenemos nosotros con los impuestos. Entonces, al fin de cuentas, esa variedad en los precios, esa gran diferencia en los precios, corre a cuenta de nosotros mismos. Yo veía o veo en las calles todavía gente desplazada, con avisos donde dicen, soy desplazado por la violencia. Cuando uno ve esas imágenes en la calle, sobre todo en los semáforos, y aquí en Ibagué, recientemente Sí. yo lo vi, y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? La verdad, ¿por qué el gobierno local, departamental, no se ha preocupado por esa familia? ¿Será un negocio o será que esas personas están sufriendo esa problemática que estamos viendo actualmente? No, el desplazamiento es real, la violencia es real contra los sectores campesinos, el mismo Estado está ejerciendo violencia. No existe una política clara para resolver el problema de cerca de 5.000 víctimas que murieron, que los asesinaron en todo este episodio de 1985. Acuérdense que la ley de restitución de tierras reconoce a las víctimas desde el 1 de enero de 1985 para acá, Sí. lo que quiere decir que pues las víctimas son altísimas y existen problemas para legalizar predios porque mataron a sus dueños y las familias pues les tocó dejar todo abandonado y todo lo que tiene que ver con escrituraciones pues se presenta una gran dificultad para poder reconstruir en derecho eso. Y el Estado tiene que realmente legislar es a favor de una reforma agraria integral que permita no solamente la restitución de las tierras despojadas, sino a los otros sectores campesinos. En Colombia no se ha dado una revolución democrática, por ejemplo, que en Europa se dio, que tiene que ver con resolver los rezagos feudales que tiene nuestro país y que impiden su desarrollo, entre otras cosas. Colombia es uno de los países de mayor inequidad en Latinoamérica. Sí, efectivamente, Guillermo, miren ustedes que la historia en Colombia, rápidamente, desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo se planteaba con su programa Revolución en Marcha una reforma agraria, pero esa reforma agraria no se dio y no se ha dado. Y el pueblo colombiano necesita una reforma agraria porque nosotros tenemos gran cantidad de tierra que está sin producir. Y lo que dice usted, las tierras colombianas están en manos de los latifundistas. Y ahí está uno de los aspectos importantes para que esa tierra esté en poder de los latifundistas, es que los más pobres no tienen la capacidad ni económica ni legal para acceder a esas tierras. Por eso, por ejemplo, en Nariño, los indígenas están casi que reclamando a la fuerza, algunas tierras que ellos dicen que son de sus antepasados. Pero la legislación en Colombia pues es clara en estar defendiendo a los propietarios legales, porque son los que tienen los documentos que acreditan que de una u otra forma los compraron. No se sabe de qué forma, pero en este momento ellos son los poseedores legales. Es difícil y complicado, la verdad, pues como decía ahorita Guillermo, acerca de la documentación, yo veo que son muy dispendiosas, que esas víctimas van allá a acercarse a la oficina para solicitar ayuda, que se les tenga en cuenta, y les ponen una cantidad de condiciones para que demuestren que son los dueños, y muchas veces con los documentos no los vinculan a este proceso, sino que ellos deciden abandonar y irse para la ciudad, y también deciden de no correr, digamos, ese riesgo de que de pronto al volver tengan que correr sus vidas, ¿no? La de su familia. Entonces, Guillermo, cuéntenos por qué esa documentación, como decía usted, de las víctimas de los muertos, digamos, no están bien, como dice, valga la redundancia, bien documentadas para ese proceso. Pues han hecho algunos esfuerzos por tratar de mostrar eso, pero los medios de comunicación en términos generales en su mayoría callan, ¿no? Y le hacen énfasis a otras cosas. En Antioquia y el eje cafetero, por ejemplo, en el departamento de Antioquia son 16 las muertes, sin contar hasta el 2012, por ejemplo. En Risaralda, 1, en el Atlántico, 1. Es decir, en la costa van 22 muertos de personas que pues fueron desplazadas, que están reclamando sus tierras
y que no ha sido posible a sus familias incluso poderles, digamos, dar pues lo que se merece en esa justicia transicional, en esa justicia que se supone que debe estar a manos del Estado. Entonces, pues ahí hay mucha dificultad porque pues persisten, ¿no?, los grupos armados ilegales realizando esa labor. Y en el marco constitucional del Estado que tenemos, yo veo casi imposible que se pueda desarrollar una real política de reintegración de las tierras a sus dueños verdaderos y de mayor equidad, es decir, de que se le entregue la tierra a los campesinos que la trabajan. De los sectores más desplazados, por ejemplo, por la violencia, han sido Antioquia y sobre todo la zona de Urabá. Y de las comunidades indígenas, por ejemplo, los Embero Catía, se le han quitado cantidades de tierra y sin embargo el Estado no hace la labor que debe hacer y lo que hace es realmente ponerse al lado de los sectores terratenientes. Fíjense en estos días el juicio que se le hizo a Feliciano, el líder indígena del Cauca, prácticamente por estar cumpliendo lo que dice la legislación indígena, ¿cierto? De juzgar a unos militares que estaban realizando, cometiendo algunas cuestiones ilegales en su territorio y sin embargo el Estado no mira la jurisdicción que tienen los indígenas porque es una jurisdicción constitucionalmente y sin embargo fue condenado a una cantidad de años. Eso no es garantía real ni para las víctimas de las comunidades indígenas, ni para los líderes de defensa de los derechos humanos y de derechos de los sectores desplazados en Colombia. Y es que el gobierno se escuda, Guillermo, en que cuando hay protestas, casi todos los que van a protestas los tildan de ser guerrilleros. Y ahí está el caso del indígena Feliciano, que ha venido participando en varias marchas como un líder, pero no hay que negar, Guillermo, que en esas protestas también hay infiltrados que no son del movimiento indígena y esos infiltrados le hacen mucho más daño a esas protestas, porque si bien es cierto que los indígenas han utilizado en momentos determinados la fuerza para defender sus derechos, también es cierto que hay otras personas que les han venido colaborando, digamos, con una forma de utilizar elementos que no son los que utilizaría normalmente un grupo indígena. Entonces es ahí donde el gobierno y los sistemas de seguridad del gobierno aprovechan para decir, es que aquí hay infiltrados, y se ha comprobado que no solamente están utilizando caucheras y piedras, sino que ya están utilizando armas artesanales que van a producir un enfrentamiento ya de carácter bélico. Entonces es ahí donde va a aprovechar el Estado para darles esa connotación de movimientos, ya no movimientos indígenas, sino movimientos de infiltración guerrillera. Es que los sectores gubernamentales aprovechan precisamente esa circunstancia para demonizar las luchas populares y tras de eso negarle entonces los derechos a los sectores indígenas y derechos a los sectores campesinos. Esa política ha sido tradicional en nuestro país, muy tradicional desde la época de la violencia hacia acá. El Estado mismo, los dirigentes del Estado han macartizado, como se dice el término, más apropiado, a los líderes y a las luchas de los trabajadores y del pueblo, sobre la base de que hay infiltrados. Pues una buena parte de esas luchas se ha demostrado que los mismos infiltrados son agentes del Estado y agentes de seguridad también de sectores que están al margen de la ley y que tienen como interés defender a los sectores pues terratenientes y a los sectores que les interesa comerciar con tierras para vendérsela a las multinacionales y para generar con ello pues también intereses, grandes intereses y ganancias, ¿no?
Entonces el Estado realmente no media en eso. Y ahí es donde está la dificultad. El Estado simplemente toma partido con los grandes y desprotege al más pequeño. Por eso es que le aplica la ley con toda rigurosidad a los líderes campesinos y a los líderes indígenas, pero cuando se trata, por ejemplo, de la banda de los 12 apóstoles, entonces hay dificultad. Ahora que el fiscal hizo algunos contratos con una de las periodistas, Springer, pues resulta que ha sido atacado por diferentes frentes, sobre todo el uribismo, porque indudablemente uno de los que más estuvo comprometido con la banda de los 12 apóstoles, pues ha sido uno de los hermanos de él. Y el mismo fiscal ha reconocido públicamente que tiene ya una serie de investigaciones que van por muy buen camino. Pero ¿cuál ha sido la actitud entonces de los medios tradicionales de comunicación que tenemos? Es desacreditar al fiscal, es tratar de impedir que se sepa realmente la verdad sobre eso. Ya lo habían incluso archivado ese proceso. En el gobierno de Uribe, los dos gobiernos de Uribe apóstoles, sí. los habían todo eso ocultado, ahora volvieron a sacarlo y ahorita vuelven a atacar nuevamente para que no haya realmente luz y claridad sobre qué fue lo que pasó realmente en esas zonas de Antioquia donde operaron los paramilitares. Guillermo, es que, perdón Carlos, es que frente a ese suceso que se ha venido desarrollando y que los medios han mostrado, lo que más llama la atención, mire usted que ya la situación no está sobre la investigación, está sobre los recursos que se han invertido, unos recursos que parecen onerosos, porque en investigaciones donde una persona tiene la posibilidad de contratar por 10.000 millones de pesos, es una suma supremamente alta. Y es ahí donde entonces están atacando al fiscal. No es tanto por las investigaciones, pero lo que usted dice, es una cortina de humo que están lanzando, pero también hay que ver dónde está esa inversión tan enorme que se está haciendo ahí. Ahí los medios tradicionales, como usted dice, estaban tratando de verificar cuáles eran los estudios super especiales que tiene la politóloga Springer para que se haya hecho acreedora a semejante contrato. Pero indudablemente que tras de ese contrato y tras de esa investigación, pues están pisando callos. Y esos callos están relacionados precisamente con las masacres, con las muertes, con el desplazamiento de algunas personas que hoy están reclamando el derecho a poseer nuevamente sus tierras. Bueno, usted mencionaba a César hace ratico, y basado en lo que dije inicialmente este programa, mostrando las solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, mencioné 10 departamentos. Y entre los 10 departamentos, pues, lógicamente voy a mencionar 4, que es Antioquia, en primer lugar, segundo Putumayo, tercero César, y cuarto el departamento del Tolima, que es el que nos compete aquí. Y yo estaba mirando aquí el color que marca aquí en el mapa, dice que 130 de esas solicitudes ha sido en Ataco y 172 en Río Blanco, o sea que esa zona es la que más ha sido sobresaliente en hacer solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Entonces, bajo esas estadísticas, pienso que todavía no ha habido, digamos, ese balance positivo para poder ingresar a esas personas, ¿cierto? Sí, efectivamente, miren ustedes que el departamento del Tolima ocupa el 4.º lugar en ese abandono forzoso y en esas solicitudes de ingreso que hacen las personas que allí habitan. Y efectivamente no se han desarrollado todavía esa restitución de tierras. Entonces nos damos cuenta que es muy superficial el desarrollo de esas actividades que se están dando aquí. Y podemos observar que se dan sitios lejanos, ¿no? Río Blanco y Ataco, que habitualmente estaban en poder de la guerrilla, pero que en los últimos 12 años tuvieron incursiones paramilitares grandísimas, y son precisamente esos paramilitares, como usted lo mencionaba antes en las estadísticas, los que han hecho que se produzca ese desplazamiento. Porque mire usted que la guerrilla durante más de 30, 40 años estuvo en esa zona y no se presentó ese desplazamiento, a pesar de que cobraban de pronto impuestos, pero no se presentó el desplazamiento que en ese momento en Ataco y en Río Blanco específicamente se presentó en el Tolima. Pero efectivamente esas solicitudes no se han dado respuestas satisfactoriamente en su totalidad hasta este momento.
Oiga, César Guillermo, yo pues traigo aquí a colación una información importante que he escuchado de otras personas, incluyendo unos familiares, de viendo uno de estas cifras que no están aquí. Creo que no están aquí y de pronto no ha tenido el gobierno hace más de 50 años, cuando usted mencionaba de cómo comenzó todo este problema con lo de la guerrilla, que comenzaron a sacar la gente por violencia, por cuestión de que las iban a asesinar, entonces tenía que la gente abandonar sus fincas. Y tengo un caso real pues de un familiar que me comentaba, inclusive mamá, que el tío de ella, que era dueña por allá, aquí en el departamento del Tolima, tuvo que salir de sus tierras y prácticamente se salió de hace más de 40 años y queda esas tierras abandonadas. Esas tierras pienso que no han sido, digamos, incluidas en esos datos y en las cifras que el gobierno tiene, y pienso que así como está esa familia y otras personas, Muchísimas. hay muchas que no están en las cifras y muchas hectáreas que son de terrenos que las tienen otras personas que están aprovechando y beneficiando de ella, incluyendo la guerrilla, porque la guerrilla pudo haberlas tomado y ya las pudo haber entregado a otras personas que inclusive están escriturando. Entonces me traigo a mención eso porque esa cifra y esas personas muy seguramente ya abandonaron, decidieron decir no, no más por allá porque no quiero ir por allá en eso. Y me ocurrió con una persona también que es de Armero, dijo yo tengo una finca y me tocó que dejarla abandonada porque la guerrilla me sacó y yo no quiero saber más, y esa finca tuvo que dejarla allá y no se sabe qué pasó. ¿Qué piensas al respecto de eso, Guillermo? No, pues que me parece que las solicitudes de restitución de tierras que ha venido teniendo la unidad de restitución, pues cada mes se van incrementando. Se inició con solicitudes de 300, 347, y a partir de enero de este año, ya van, en enero por ejemplo fueron 978, en febrero fueron 1558 solicitudes, en marzo 1556, y así ha venido ascendiendo. En este momento van en 1614 a el mes anterior. Bueno, ¿por qué creen que ha ido subiendo Ha venido subiendo porque primero la gente empieza a tener mayor claridad sobre qué significa, confianza, mayor claridad sobre qué significa lo de la ley de restitución de tierras, y alguna confianza frente a la posibilidad de volver nuevamente al campo dado el proceso de paz. Sin embargo, ustedes saben que el proceso de paz ha venido siendo también bombardeado en el sentido de los medios de comunicación, de tratar de deslegitimar los acuerdos que se han venido realizando en La Habana, porque eso implica que la última fórmula que pretende tanto el gobierno y la guerrilla para tratar de llegar a un acuerdo, pues es el de plantearle al país si acepta o no precisamente ese acuerdo. Y entonces pues ha venido habiendo un ambiente de pronto de mayor confianza para que las familias empiecen a hacer más reclamaciones. claro está que esa confianza es más que todo para aquellos pequeños, digamos, finqueros, propietarios, como dice la estadística, que están entre 1 y 10 hectáreas. Porque aquellos que tienen, que han perdido y que han abandonado sus tierras por más de 100, 200 hectáreas, como ocurrió el caso reciente en Boyacá con una familia de uno de los fundadores de Acacías Meta, que tuvo que abandonar sus territorios por amenazas que le quitaban el ganado, entonces tuvo que salir forzadamente, lo sacaron allá, el paramilitarismo, la guerrilla, lo sacaron corriendo, y ahorita la familia, pues lógicamente bajo el auspicio del gobierno, bajo la garantía del gobierno, le aseguraron que podía volver, pero eso no fue así, porque le llegaron digamos, los dueños propietarios, inclusive el alcalde amenazó a la familia diciendo que esas tierras le pertenecían, que la habían quitado, le habían, ¿cómo se llama la palabra? Expropiado para utilizarlo para un terreno de echar basuras. Entonces, relleno sanitario. Exacto, entonces la familia pues ve en ese aspecto que todavía sigue peleando la familia, porque ya inclusive el dueño murió
murió prácticamente hace pocos meses, después de luchar y reclamarle al gobierno para que les ayudara y lógicamente tuvo, digamos, la garantía, el respaldo de seguridad, pero eso no fue así. Así que pues eso pienso que serán para pequeños los que tengan la confianza y por eso subirán las estadísticas y los números para incorporarse a esa información que mencionamos, pero aquellos grandes va a ser muy difícil porque hay intereses de las empresas, de los mismos guerrillas, las mismas fuerzas oscuras, digámoslo así, que no quieren que entreguen las tierras. Bien, entonces en conclusión, Guillermo, de esta restitución de tierras, del tema que hemos presentado en el día de hoy, en breves palabras, hay futuro, es cierto que haya un buen balance y se pueda lograr que esas familias puedan llegar otra vez a las tierras o está muy lejos. Pues el balance que hace el gobierno a través de Ricardo Sabugal Urrego, que es el director de unidad de restitución de tierras, es halagüeño. Es decir, en un debate que hubo en el Congreso, el mismo Armando Benedetti, que pertenece a la casta política tradicional, criticaba precisamente ese avance de un 0,34%. Y el gobierno, para tratar de justificar lo poco que va en la restitución de tierras, el argumento es que el dato que aparece en el COMPES de 360.000 reclamaciones que iban hasta ese momento, pues que era simplemente un estimativo, pero no quiere decir que hasta allá se fuera a llegar. Esos son los argumentos de precisamente de Ricardo Sabogal, que es el personaje que ha sido cuestionado precisamente por la ineficiencia real en esta política. Pero ya señalamos, realmente la política de restitución de tierras es un fracaso, ha habido lentitud, el porcentaje es muy mínimo y pues obviamente que en el marco legal de esa ley es muy difícil que haya verdadera justicia y reparación para todos los desplazados. Bueno, la mesa, César, como conclusión, la mesa que hay en La Habana, en los diálogos de paz, se ha hablado sobre este tema y hay alguna, digamos, posibilidades de que esas personas puedan tener esperanza de recuperar las tierras. Bueno, uno de los aspectos que se toca en la mesa de La Habana es precisamente lo que tiene que ver con una reforma agraria, y eso se está dando en los diálogos. Lo que pasa es que, como decía Guillermo, pues siempre van a haber intereses por todos lados, y aunque se han hecho restituciones, no es por el programa específico de restitución de tierras únicamente, ¿no? Quiero mencionar que en uno de los apartes se menciona que hay aquí seis programas especiales para entregar tierra a las víctimas. Esos programas específicamente son la titulación a baldíos y colonos, que se está dando y que alguna gente ignora, también para los afros, para los resguardos indígenas, para la Dirección Nacional de Estupefacientes, que también está dando tierras para que las cultiven, el subsidio integral de tierra y el Fondo Nacional Agrario, que fue un proyecto del que habló el ministro de Agricultura para darle tierra a las madres cabezas de familia, para evitar en algunos casos que sean desalojadas ya no por los grupos paramilitares, sino por el esposo, que dice es que esta tierra es mía y la va sacando. Entonces a las madres cabezas de familia le están dando, y esos son 6 aspectos por los cuales se está entregando tierras a los campesinos que no forman parte de la restitución de tierras, y que como decía al comienzo, sí figuran en los elementos de conversación que se llevan en La Habana. Ahora, en un momento anterior había hablado de la microfocalización de las tierras, y entonces habíamos dicho también ahí que es importante resaltar aquí que cuando esas tierras tienen interés para el gobierno, específicamente para el aspecto de la mega minería, pues esos elementos no se están tocando, no los tocan. no se tocan, y se está tocando específicamente, o se está echándole el ojo específicamente a aquellas regiones donde no hay ese tipo de intereses, pero además que se le están dando no solamente a los campesinos, sino que están haciendo, voy a leer aquí textualmente, dicen, el proyecto tiene planteado crear unas zonas de interés de desarrollo rural y económico llamadas CIDRE, pero esas zonas se le van a dar a algunas áreas seleccionadas para concretar iniciativas que están solicitadas para restituir a las comunidades étnicas, pero
donde van a estar empresarios que van a realizar proyectos productivos en alianzas con esas comunidades indígenas y campesinas. Mire usted que no se deja suelto, sino que también está mirando a ver, como hemos venido planteando aquí en el comienzo del programa o en el desarrollo del programa, que va a estar metida la mano ahí de los empresarios privados. Bueno, entonces en conclusión, con este tema tan importante también, lo que nosotros aportamos como asociados a Comunicadores de Colombia y como parte de este programa de opinión pública, brindarles a todos los televidentes, a los cibernautas, internautas, es un tema pues para que ustedes reflexionen, también como les digo, participen en foros, y es un llamado también para que estemos atentos, y la verdad es que no ha sido un balance positivo, pero esperamos que esas familias que todavía siguen esperando, pues que no pierdan la esperanza, que sigan luchando y que se sigan uniendo para que lógicamente ayudemos a este proceso de paz que se está instaurando allá en La Habana, y lógicamente allá tienen que tener también su parte de participación, valga la redundancia, de que ellos puedan tener esperanza y se le pueda lograr algún día no muy lejano restituir a ellos, a la familia o a los que vengan, sus tierras a las cuales le han pertenecido. Así que muchas gracias a todos ustedes y a todos nuestros compañeros, y los invitamos para que nos vean en el link allá que va a señalar nuestro compañero Roger Cortés, quien es el productor de este programa. Así que muchas gracias y hasta pronto.